משה קיבל תורה מסיני. משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים. ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. משה קיבל תורה מסיני. משה קיבל תורה מסיני. משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים. ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. משה קיבל תורה מסיני. הוא יפתח ליבנו בתורתו, וישים בליבנו אהבתו. אהבתו ויראתו, לעשות את צונו. הוא יפתח ליבנו בתורתו, וישים בליבנו אהבתו. אהבתו ויראתו, לעשות את צונו. משה קיבל תורה מסיני. משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים. ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. משה קיבל תורה מסיני. הוא יפתח ליבנו בתורתו, וישים בליבנו אהבתו. אהבתו ויראתו, הוא יפתח ליבנו בתורתו, וישים בליבנו אהבתו. אהבתו ויראתו, לעשות את צונו. Shabbat Shalom para todos. Me siento muy especial por poder compartir con ustedes la parashá de hoy. A todos los que nos están viendo por las redes sociales. En este nuevo método, lamentablemente por las circunstancias que nos están rodeando, no podemos reunirnos en nuestra amada congregación, pero sé que de corazón estamos todos conectados y estamos todos en este Shabbat, más que todo. En este Shabbat estamos a 5 de Tamuz,
Hace poco fue Rosh Hashanah. Y estamos muy felices de poder compartir con ustedes en este instante la, la parashá del día de hoy. Una parashá que tiene mucha controversia, una parashá de muchas enseñanzas. Y con el permiso del cielo, con el permiso del rabino Nemer y de todo el liderazgo de la comunidad de Jacob, me dispongo entonces a dar esta pequeña explicación de la parashá de Korah, este primo hermano de Moshe y Aarón. Usualmente cuando decimos Korah o Coré, como usualmente se le da a conocer, la primera palabra que se nos viene a la mente es rebelión. Una rebelión y una prueba muy fuerte hacia el liderazgo. El liderazgo de Moshe, el liderazgo de Aarón. Podemos decir que hay una unión política y religiosa. Política de las manos de Moshe y religiosa de la mano de Aarón. Korah, un hombre de la tribu de Leví, tenía celos. Podemos decir que tenía celos, tenía envidia, y en cierto modo enfrenta a Moshe y a Aarón con un discurso que en cierto modo es llamativo, en cierto modo es un discurso que atrae a la masa, al común. Y justamente la prueba de fuego de liderazgo que tiene Moshe es justamente con uno de los príncipes, podemos decirlo, con uno de los líderes de la misma tribu de él, de la misma tribu de Leví. Él ya tenía un cargo, él estaba oficiando obviamente en el Mishkan, en el tabernáculo, pero aún sigue ese pensamiento de querer ambicionar mucho más allá. Tal vez esa forma de ver a Moshe o Aarón incapaces muchas veces, o de sentir que a lo mejor él lo podía hacer mejor, creaba en él un sentido de celos o de envidia, se puede decir así. En el escrito del boletín que dio el rabino, lo recomiendo muchísimo a los que han recibido el boletín de la congregación, hay un escrito muy importante que nos dice de la Mishnah de Eleazar Hakapaf. Dice: los celos, el deseo y la búsqueda de honor sacan a la persona del mundo. ¿Cuán profundas esas palabras? Lo vuelvo a decir para los que no lo escucharon. Eleazar Hakapaf nos dice: los celos, el deseo y la búsqueda de honor sacan a la persona del mundo. Los primogénitos de Israel eran los escogidos para oficiar para el Eterno. En un principio, los primogénitos fueron los escogidos para ser del Eterno, que eran del Eterno. Cuando digo ser del Eterno, que eran del Eterno, era porque tenían que oficiar y hacer todas las cosas, todos los servicios que el Eterno tenía destinado para el pueblo de Israel. Eso era encomendado a los primogénitos. Dicen nuestros sabios de bendita memoria que justamente por el pecado del becerro de oro, los primogénitos de Israel fueron los precursores de hacer el becerro de oro. Y eso les fue quitado a ellos. Les fue quitado a ellos y le fue entregado a la tribu de Leví, como ya lo hemos visto en las parashá anteriores. El suceso del becerro de oro es algo que marca fuertemente la historia de nuestro pueblo Israel. Y prácticamente hace ver que los primogénitos de Israel no estaban preparados para llevar el servicio al Eterno. Entonces el Eterno escoge a la tribu de Leví, que es comandada, por así decirlo, por Moshe y por Aarón, como máximo representante de la tribu de Leví. Eso en cierto modo crea a futuro, crea celos, crea esa rebelión, ¿saben qué? Moshe y Aarón están muy viejos, no saben lo que hacen, creo que ellos no son muy inteligentes, su enseñanza no me parecen aptas, creo que yo he sido mejor revelado. Cuando hablo de esto es porque no solamente en el pueblo de Israel,
sino que es algo que con los siglos se ha perpetuado o ha reinado, por decirlo así, en muchos pueblos, en muchas ciudades, en muchos imperios, incluso en muchas comunidades judías y más aún en comunidades cristianas, donde siempre sale un espíritu, un movimiento de rebelión, un movimiento de coraje. Una persona que tal vez tiene cierto honor dentro de la congregación, pero quiere más y quiere usurpar o quiere reemplazar y quiere suplantar el liderazgo que ha sido escogido para llevar momentáneamente. Digo momentáneamente porque hoy estamos, mañana no estamos. Moshe estuvo en un tiempo, después no estuvo, y los liderazgos siguen pasando. El Eterno escoge a las personas que Él cree conveniente. A veces nosotros pensamos que no tiene todas las características que pudiesen ser las idóneas para poder llevar a cabo una misión. Lo vemos en el caso de David. Nadie pensaba que David podía ser rey de Israel. El mismo Mashiach Yeshua. Tampoco pensaban que podía ser el Mashiach. Incluso hasta hoy muchos aún lo piensan, lamentablemente. El sentido de rebelión es algo que está desde un principio. Es un sentido de desobedecer al Eterno, desobedecer el liderazgo, desobedecer las leyes naturales. Lamentablemente estamos en un tiempo donde la mayoría de toda la gente está en una rebelión contra las leyes, tanto espirituales, terrenales y los que los rodean. Estamos en medio de situaciones donde las mismas personas, hablando de cuestiones como movimientos de sexualidad, donde no tienen una sexualidad definida, piensan que pueden mandar y predominar por encima de las leyes naturales. No se aceptan a sí mismos y quiere que los acepten de formas diferentes. Eso es rebelión. Rebelión es rebelarte contra los principios y los mandamientos. En los tiempos de Noah, la gente se rebelaba. Había violencia, había formas erróneas de vivir, formas en contra de la Torá, formas en contra de los mandamientos del Eterno. Aún no habían sido dados los mandamientos, pero habían principios básicos de convivencia. Y la gente no respetaba eso. Pecaban contra sí mismos, pecaban contra la humanidad, pecaban contra la tierra, pecaban contra la creación. Eso es rebelión. Rebelión también podemos decir cuando escuchamos esa palabra del mismo Lucifer, una rebelión angelical que se llevó unos cuantos ángeles. Y me gustaría tocar ese tema en cuanto a eso, porque Korah no solamente es él solo, él atrae a Datán y Abirán de la tribu de Rubén, más 250 hombres. Y no solamente 250 hombres para ver quién podía ser el Cohen Gadol. O sea, quién podía ser el que pudiese reemplazar a Aarón. No. Las rebeliones tienen un discurso que atrae y seduce. Lo hemos visto a través de la historia, que las rebeliones o las revoluciones, no sé cómo quieran llamar ustedes la palabra, tienen un discurso que atrae. Y los líderes, usualmente cuando usan ese discurso, atraen a la masa. Y cuando atraen a la masa, las consecuencias muchas veces no son las más idóneas. El discurso, la forma de decir, la forma en que seducen, hace que haya un comportamiento masivo. Cuando Moshe reta a Korah y les dice, bueno, si ustedes piensan que pueden ser los Cohen o pueden oficiar al Eterno, entonces que cada uno traiga un incensario al día de mañana. Dicen nuestros sabios que Korah en la noche habló con la mayoría de las tribus. De hecho, nos dice la Torá que la asamblea de Israel se reunió para ver esto. O sea que el discurso de Korah, en cierto modo, un discurso muy político, un discurso de una verborrea enorme,
que sedujo a gran parte de Israel, no a todo Israel, pero sí a gran parte de Israel, para retar el liderazgo de Moshe. Y no estamos hablando de un recién liderazgo de Moshe, estamos hablando de Moshe, el que el Eterno usó para las 10 plagas de Egipto, para que luego atravesaran el Mar Rojo. Atravesaran el Mar Rojo, llegaran y después la columna de humo, la columna de la nube, la columna de fuego, el Moshe que el Eterno usaba para que las aguas amargas se volvieran dulces, el Moshe que oraba e intercedía, llegaba maná del cielo para alimentar a todo el pueblo de Israel. Estamos hablando de ese Moshe. Estamos hablando de ese Moshe que subió al monte Sinaí, donde todo el pueblo de Israel tuvo temor de los truenos, relámpagos, de la misma voz del Eterno. Estamos hablando de ese mismo Moshe que cuando bajó su rostro resplandecía enormemente. Estamos hablando de ese Moshe. El pueblo de Israel había visto cómo el Eterno estaba usando a Moshe, más sin embargo, la seducción del discurso de Korah hace que mucha gente caiga en ese desafío al liderazgo. Si hay algo que la Torá nos enseña es ser leales con nuestro Eterno. Y también ser leales con el liderazgo que el Eterno ha puesto delante de nosotros. Poder sujetarnos a nuestro liderazgo y poder ser reverentes, por así decirlo, de nuestro liderazgo, hace que cuando el liderazgo que ejerzamos a futuro, también las personas que estén a nuestro alrededor puedan ser personas que estén fieles al liderazgo que tú puedas ejercer. Korah, lamentablemente, por esa ambición de celos, esa ambición de querer tener un deseo, una búsqueda del honor, así como lo estaba diciendo en un principio, hizo que prácticamente se alejara del mundo, saliera del mundo. Tanto es así que cuando Moshe dice, bueno, tendría que pasar algo extraño, algo sobrenatural, como que la tierra se abriera y se los tragase a todos. Moshe no había terminado de hablar cuando la tierra en sí se abrió y se los tragó a todos y los llevó al Seol, como nos lo dice la parashá del día de hoy. Recordando que la parashá de hoy está en el libro de Bamidbar, el libro de Números, capítulo 16, del versículo 1 al capítulo 18, versículo 32. Y es importante entender que cuando se abre la tierra y se los traga, el pueblo tuvo gran temor. El pueblo de Israel dijo, vamos a morir todos. Inmediatamente vino el fuego y prácticamente carbonizó a los 250 hombres que tenían el incensario. Esto nos enseña de que Moshe ya se los había advertido. Moshe les dijo, oye, lleven su incensario el día de mañana. Oye, cuando Moshe les dijo, lleven el incensario, nos acordamos inmediatamente de hace unas parashas anteriores, cuando los hijos de Aarón, Abiú y Aminadab, murieron por tratar de prender fuego extraño. Y en cierto modo estos 250 hombres también estaban prendiendo fuego extraño. Y no quisieron atender a la advertencia tal vez de Moshe. Y vino ese fuego y los consumió prácticamente. Eso pasa muchas veces cuando no oímos la voz del liderazgo. La voz del liderazgo muchas veces nos advierte y nos dice cuando estamos erróneamente en caminos equivocados. Muchas veces pensamos que bueno, que el líder es solamente un hombre. Sí, es un hombre. Pero debemos entender que tiene, por decir, la unción o por decir que ha sido escogido para llevar a un grupo de personas. Y debemos siempre ser fieles y debemos ser leales a las palabras que nos puedan enseñar. Obviamente, el liderazgo de hoy en día tiene que ser llevado a través de la Torá, de los mandamientos. No podemos ir atrás de un liderazgo que está en contra de los mandamientos del Eterno, porque hay muchas falsas enseñanzas, hay muchos falsos maestros por allí, hay gente que anda incluso fuera de sí por todo lo que está pasando.
¿Ah? He recibido llamadas esta semana de personas que están angustiadas porque muchos líderes dicen que ya se acabó el mundo. Es el fin del mundo. Están más pendientes de las redes sociales, de las profecías, de lo que dicen algunas personas, de lo que dicen acá, de YouTube, de Instagram, de tantas enseñanzas fuera de los mandamientos del Eterno, que crean muchas veces confusión, crean angustia, crean zozobras. Nosotros debemos estudiar la Torá. Nosotros debemos ver qué está escrito en la Torá, qué nos dice. Si nosotros nos vamos a los años de 1900, 1910, 1920, 30, 40, 50, vemos que hubieron guerras, murieron 60 millones de personas en la Primera Guerra Mundial, después casi 50 personas en la Segunda Guerra Mundial. Vino la Shoah, el lamentable episodio del Holocausto. Muchas personas se hicieron las ciegas. Muchas personas hicieron caso omiso de eso. Hubo la peste española, murieron millones de personas. Cualquiera puede decir que en cierto modo ahí hubo un inicio del apocalipsis, un inicio del fin del mundo. Después vino en la época de los 50, vino la Guerra Fría, vino la guerra de Vietnam, murieron también miles de personas. Hubo la guerra de Corea, también murieron millones de personas. Y así sucesivamente. Pero la Torá sigue allí, los mandamientos siguen allí. No podemos dejarnos llevar por todo lo que nos rodea el mundo. No podemos dejar de llevarnos por ese mensaje que seduce, ese mensaje de rebelión. Porque debemos estar atentos a todo lo que está aconteciendo. Todas las redes sociales, los videos que nos parecen graciosos, las cosas que salen en la televisión, las publicidades, los programas, las películas, todo es un mensaje que seduce para rebelión en contra de los mandamientos que nos ha dado el Eterno. La Torá es la base fundamental para la vida de nuestro pueblo Israel y para todas las personas que son adheridas, que son injertadas, que son insertadas dentro de Israel. No hay personas diferentes, no llevan cosas diferentes, no, es Israel. Era Moshe, era Aarón. Ese era el liderazgo que realmente debía llevar el pueblo de Israel. El comportamiento masivo hace que la gente muchas veces está haciendo algo normal, pero se deja llevar, se deja seducir. En las inquisiciones de nuestro pueblo de Israel, de nuestro pueblo judío, en los años 1500, 1400 en adelante, tanto en España como Portugal y parte de Latinoamérica, cuando la Inquisición vino aquí, en cierto modo la gente se dejaba llevar. Y muchos judíos eran amigos de ellos, pero porque el liderazgo seducía con su discurso, entonces decían, sí, vamos a quemar en la hoguera a los judíos. Porque hay un comportamiento masivo que es arrastrado y seducido justamente por eso. Ese comportamiento masivo estuvo en nuestro pueblo Israel. Incluso después de haber visto cómo la tierra se tragó a Korah y a las familias de Abiram, de los primogénitos de Adán y Abiram, de Rubén, vemos cómo se los tragó y después cómo el fuego consumió a estos 250 personas que querían usurpar el puesto de Cohen. El pueblo tuvo gran temor y empezó a murmurar en contra de Moshe y Aarón, porque es un comportamiento masivo. Hay una rebelión que ha sido puesta allí. El Eterno le dice a Moshe, voy a consumir este pueblo, lo voy a eliminar, lo voy a exterminar. Moshe y Aarón, siempre en su papel de intercesores delante del Eterno por el pueblo de Israel, le dicen, Hashem, no, por un hombre, por el pecado de un hombre, de Korah o de Adán y Abiram, no puede perecer todo el pueblo. Sin embargo, el ángel de la muerte, con una peste, empezó a tocar el pueblo de Israel. Moshe no podía decir nada, porque la ira del Eterno se encendió contra el pueblo de Israel, que aún viendo todo eso murmuraban en contra del liderazgo.
Vemos un episodio muy que se asemeja mucho a Mashiach, cuando Moshe le dice a Aarón, ve rápido, busca el incensario. Porque el incensario, el incienso, aplacaba al Eterno, lo dejaba tranquilo. En cierto modo, le daba shalom, por decirlo así. El incenciario muestra cómo el Cohen Gadol, dice la parashá, que Aarón, a pesar de sus casi 100 años, corrió inmediatamente y estaba entre los vivos y los muertos con el incenciario, tratando de aplacar y tratando de que el Eterno bajara la ira para que aplacara la mortandad dentro del pueblo de Israel. Lamentablemente murieron 14.700 personas. Y vemos como el Eterno aplaca su ira con este incenciario. ¿Y por qué el incenciario? Pues uno se puede preguntar, bueno, si los 250 hombres y la murmuración de nuestro pueblo Israel fue a causa de los 250 hombres que murieron porque prendieron fuego extraño en esos inciensos, porque no les correspondía a ellos, porque era la tribu de Leví y era a la tribu del Cohen, que es de Aarón, que le corresponde ese papel, y mueren. Entonces el pueblo de Israel pensaba, bueno, vamos a morir todos, nos van a matar a todos, y por culpa del incenciario. Sin embargo, el mismo Moshe le grita a Aarón para que corra buscando el incenciario. ¿Qué nos quiere mostrar el Eterno con este episodio? Que la culpa no es el incienso. La culpa es la desobediencia y el pecado del hombre. El incienso, muchos lo han tomado como una enseñanza, como la religión. La religión, en cierto modo, piensan que bueno, el incienso ha sido usado por las religiones, por las distintas religiones y más por nuestro pueblo Israel. Lamentablemente, como no está el templo ahorita, no se usa. Pero el incienso representa un olor agradable. Nos dice el Brit Hadashah que el incienso viene siendo nuestras oraciones, nuestra entrega personal, nuestras palabras que evocamos al Eterno. Eso es un incienso también. Pero muchos le dan el significado que el incienso es una religión y lo pueden tomar como una religión. La religión no es que sea mala, es el dogma del hombre, la desobediencia del hombre, el pecado del hombre que la contamina y que ha contaminado todo esto. Ahora, ¿qué nos está mostrando aquí Aarón? Aarón está intercediendo, está entre la vida y la muerte de su pueblo Israel y está con el incienso. Es una representación de lo que Mashiach Yeshua hacía constantemente. Él estaba en medio de Israel y cada noche o en cada oportunidad que él tenía, él estaba entre la vida y la muerte de mucha gente. ¿Y qué él hacía? Intercedía delante del Padre. Él le elevaba oraciones al Padre como un incensario, como un incienso constante, para que el Eterno tuviese misericordia de todo lo que estaba aconteciendo en los tiempos de Mashiach Yeshua. De las rebeliones, de los mismos el Cohanim, de los mismos fariseos, de todos los grupos religiosos, por decirlo así, que llevaban a Israel. De la misma gente que estaba sedienta, gente que quería escuchar un mensaje diferente. Mashiach representa justamente ese reverdecer, como lo vamos a ver en lo que es la vara de Aarón. Ese resucitar, el ser escogido. Cuando hablamos del papel de Mashiach Yeshua, muchos quieren referir a la salvación, pero ya la salvación en cierto modo fue dada. La salvación fue dada en el monte Sinaí, cuando el Eterno nos dio sus mandamientos, nos dio sus preceptos. Ese es el camino para no seguir desobedeciendo y seguir transgrediendo la voluntad de Dios aquí en la tierra. El Eterno, ¿a quién escogió? El Eterno no escogió a Egipto, el Eterno no escogió a Irán, Irak o qué sé yo, otros países, ¿no? El Eterno escogió a Israel. El Eterno lo formó. Primero escogió a un hombre, escogió a Abraham. De Abraham, Isaac, Jacob, de ahí formó un pueblo, a nuestro pueblo Israel.
Y a este pueblo Israel fue que fue encomendado los mandamientos del Eterno. Le dio la autoridad aquí en la tierra para la Torá, los mandamientos del Eterno y las revelaciones de los mandamientos del Eterno. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en todos estos siglos? Incluso con el mismo Mashiach Yeshua. ¿Qué ha pasado? Una rebelión. Una rebelión diciendo, Israel no. Israel ya caducó, ya el Eterno se olvidó de Israel, ya Israel desobedece, ven solamente lo malo de Israel, pero Israel fue escogido. El Eterno escogió a Israel. Entonces no puede venir la sociedad o la humanidad en rebelión y decir que ya no es Israel, sino que es la iglesia o es otra religión. Israel fue escogido. Y cuando leemos el libro de Romanos, cuando leemos lo que dice Rav Shaul, nosotros hemos sido insertados en Israel, en sus pactos. El pacto que el Eterno hizo fue con Israel. Cuando leemos el libro de Romanos, capítulo 2 hasta el capítulo 3, 31, nos habla del papel que juega el judaísmo. ¿Quién es el verdadero judío? Si la circuncisión, si la incircuncisión, son temas profundos, nos llevan tiempo, pero tocándolo rápidamente, la fe que tuvo Abraham Avinu fue antes de la circuncisión. O sea que primero fue la fe. No quiere decir que no haya circuncisión, porque la circuncisión es un pacto, es una confirmación, es una señal que el Eterno pone con nosotros. Pero la fe es lo que nos mueve. Y la fe es lo que movió a Abraham Avinu. Y la fe es lo que mueve a todo creyente en el Dios de Israel. La fe es lo que mueve, es lo que permite que sea insertado. ¿A través de quién? A través de Mashiach Yeshua. Como lo dijo, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. A través de Mashiach Yeshua es que nosotros somos insertados dentro de Israel. Hace poco hablaba sobre Ruth y Noemí. Y cómo es un plan de redención. Ruth le dijo a Noemí, tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. Entonces, para yo acercarme a Dios, para yo acercarme al Dios de Israel, yo tengo que primero ser parte de Israel. Yo tengo que amar a Israel. Yo tengo que seguir los mandamientos que por siglos y siglos ha cuidado el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un pueblo que ha preservado la Torá, que ha cuidado la Torá, que ha cuidado los mandamientos. En los tiempos de Mashiach Yeshua, en los tiempos de Rav Shaul, en los tiempos de Pedro, no existía el Nuevo Testamento. Era la Torá. El Nuevo Testamento fue escrito 200 años después. Entonces no podemos decir que Yeshua vino a traer una nueva religión o que nació un cristianismo, no. Él vino a elevar la Torá, a darle un sentido de que la Torá es para todos. Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero su mensaje era para que la humanidad entendiese que Dios es Dios de todos. Pero para que Dios sea Dios de todos, debemos buscar el camino, y es a través de Mashiach Yeshua. Y a través de Mashiach Yeshua hemos sido insertados dentro de Israel. Los mandamientos que ha guardado Israel es la forma de conocer a Dios. Es la forma de acercarnos a Dios. Entonces, cuando vemos esto, entendemos que el pueblo de Israel es un conjunto. No dice el libro de Romanos, capítulo 3, que Dios es para toda la humanidad. Pero Él tenía que escoger primero a los primogénitos. Y en cierto modo, el primogénito es Israel. Y a través de Israel es que nosotros podemos llegar al Eterno. Yeshua, el Mashiach, nosotros
el mensaje que tenemos muchas veces de Él. Pensamos que Él es la salvación. Y lamentablemente los dogmas, las doctrinas, las religiones han hecho que también les sea quitado el puesto a Mashiach Yeshua. Y ya no es judío. Ya no es judío. El pueblo de Israel no existe. Ya Yeshua no es judío, es Jesús. Han tratado de usurpar, de revelarse de dónde viene el principio de la enseñanza y el principio de ser insertados dentro de Israel. La rebelión es un pecado de idolatría. Y de hecho a Yeshua, a Jesús como se le conoce, lo han hecho como un acto de idolatría. Lo han hecho el mismo Dios. Cuando vemos que las distintas religiones, o la religión más grande, se puede decir la católica, que fue la que se fundó 200 años después y que fundaron prácticamente y dijeron sobre el Nuevo Testamento de la forma que lo hicieron, vemos cómo el sentido de la idolatría está allí. Escuchamos, mira, que beatificaron a tal persona y a esa persona puede interceder por nosotros. La Torá es clara. La palabra de Dios es clara. El único intercesor entre el Eterno y los hombres es Mashiach. Cuando Mashiach vino a la tierra, Él vino con un propósito, y ese propósito era para ser observado. Cuando nosotros vemos el cordero que va a ser inmolado, tanto en las fiestas como de Pesa o los sacrificios, la misma vaca bermeja, es observado por los Kohanim, es observado por los sabios, por los que más son entendidos, para que sea completamente perfecta. Y Yeshua fue observado durante todos esos años y fue de forma perfecta. Y su sacrificio, el que ella haya vertido su sangre, fue un sacrificio para el pueblo de Israel, pero también para toda la humanidad. Y de su sacrificio hemos sido nosotros perdonados de nuestros pecados. El pueblo de Israel, obviamente, cuando el Eterno da los mandamientos, da también un conjunto de sacrificios para poder ellos expiar los pecados que constantemente transgreden. No era que tú ofrecías un sacrificio una vez y ya no, tenías que constantemente ofrecer sacrificio porque estabas pecando constantemente. Pero la sangre del Mashiach la vertió una vez y por toda la humanidad. Él vino como cordero para ser levantado. ¿Como qué? Como la vara de Aarón. La vara de Aarón. Cuando vemos la historia de la vara de Aarón, Moshe dice, bueno, vamos a juntar que cada tribu escriba el nombre en una vara y la vara que tenga fruto, que florezca, ese va a ser escogido. Esa va a ser la persona que va a ser escogido por el Eterno. Y los príncipes de cada tribu, de las 12 tribus. De hecho, es increíble ver en esta parashá, es algo tremendo, que aquí habla de las 12 tribus. Y la tribu de Leví está dentro de esas 12 tribus. Acuérdense que Leví había sido apartado, era del Eterno. Ya sale de las tribus de Israel prácticamente para ser del Eterno. Pero en esta parashá no habla de las 12 tribus y Leví está allí. Y me imagino que la tribu de Efraín y de Manasés están con la de José. Pero es para mostrar algo tremendo. ¿Ah? Cuando Moshe se lleva los 12 bastones, los 12 varas, y cada uno le había puesto su nombre, y va al día siguiente y delante de toda la asamblea, sacan la que había reverecido, era la vara de Aarón. Confirmando que él es el que había sido escogido. Y vemos dos ejemplos. Vemos que hay un pueblo que había sido desechado, que había sido botado, que había sido vejado, que había sido prácticamente aniquilado por la humanidad, que es nuestro pueblo Israel. Y nuestro pueblo Israel es entregada nuevamente la tierra en el año de 1948.
Y dicen las profecías que florecerá como la rosa de Sharon en el desierto. Y el único país que hemos visto florecer enormemente de la nada ha sido nuestro pueblo Israel. ¿Qué nos implica eso proféticamente? Que el pueblo de Israel es el que ha sido escogido. Y el único lugar del mundo donde hay shalom y donde convergen la búsqueda de Dios es Jerusalén. Y el pueblo de Israel ha sido reverdecido. El pueblo de Israel ha sido confirmado como la vara de Aarón. ¿Y en quién más vemos eso? En Mashiach Yeshua. En Mesías Yeshua también prácticamente lo aniquilaron, lo mataron, lo quisieron exterminar. Pero Él resucitó. Y al ser levantado de la muerte, es como la vara de Aarón, donde ha florecido, donde ha crecido, donde se ha levantado la confirmación de el Eterno en su vida. El mensaje de Mashiach es que Él fue entregado como cordero, pero fue levantado como Cohen Gadol, como lo vemos en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos nos dice que Él fue levantado de la muerte y está a la diestra del Padre como el Cohen Gadol, como el sumo sacerdote, como el que intercede por toda la humanidad delante de la presencia del Padre. Y hay una gran unión. La otra vez hablamos del tema de quiénes son las únicas dos personas en Israel que son ungidas. Solamente son dos. El Cohen Gadol y el Melech, el rey. Y justamente Mashiach Yeshua como cordero vino para redención de la humanidad. Es levantado como el Cohen Gadol, como el intercesor delante del Padre para toda la humanidad. Y el único camino para que nosotros pudiésemos ser insertados dentro de Israel. Y vendrá como rey. Y vendrá como Melech. El pueblo de Israel fue desechado. El pueblo de Israel ha sido señalado. El pueblo de Israel muchas veces ha tratado de ser exterminado. Porque hay rebelión de parte de la humanidad. Hay celos. ¿Por qué Israel y no la iglesia? Tiene que haber un Israel espiritual. El Israel físico no puede ser. No, Israel no, es la iglesia más importante. Eso es un pensamiento antisemita. Eso es un pensamiento de rebelión. Eso es un pensamiento de usurpación. Ese es un pensamiento de reemplazo, que lo hemos escuchado en muchas doctrinas. Nosotros a través de Mashiach Yeshua hemos sido insertados dentro de Israel. Y que el Eterno bendiga a Israel. Desde aquí de Venezuela nosotros bendecimos a Israel y bendecimos la tierra de Israel. Que el Eterno la levante, la fortalezca cada día. Es nuestro sentimiento porque es nuestra tierra amada, nuestra tierra añorada. Cada fiesta culminamos diciendo, y el próximo año en Jerusalén. Es el deseo de nuestro corazón. Es el deseo de nuestra Neshama, de lo más profundo de nuestro ser. La autoridad de Mashiach Yeshua muchas veces quiere ser inquietada o muchas veces quiere ser reemplazada. Y muchos que han entrado dentro de Israel, dentro de las enseñanzas de los sabios, dentro de los caminos de la Torá, han negado a Mashiach Yeshua por complacer a hombres. No debemos olvidarnos nunca cómo fue que nosotros conocimos a Dios. Él nos tocó en nuestro espíritu. No fue que nosotros lo buscamos, Él nos buscó a nosotros. Él nos buscó, Él nos tocó. Un día tocó tu vida, un día tocó mi vida. Y estamos en un tiempo, nuestra vida es un tiempo de rectificación, es un tiempo de teshuvá. Un tiempo de enmendar nuestros caminos y los caminos de nuestros antecesores. Es tiempo de nosotros renovar nuestras fuerzas. Es tiempo de levantarnos.
en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos en que estamos viviendo, que han hecho probar nuestra vida. Muchas veces pensamos que el congregarnos es todo, o que entrar dentro de la sinagoga ya es sentirnos que estamos en el lugar santo. Pero ¿qué pasa cuando salimos de la sinagoga? ¿Qué pasa cuando salimos de nuestra quejilá? Cuando entramos a la quejilá aparentamos un ser santo, un ser lleno de pensamientos puros. Y eso es lo que busca el Eterno, acercarnos a su presencia para ser santos. Pero ¿qué pasa cuando salimos de la congregación? ¿Qué pasa en nuestros hogares? ¿Qué pasa en nuestro trabajo, en el lugar donde estudiamos? ¿Qué pasa con nuestro pensamiento? ¿Qué pasa con nuestros teléfonos? ¿Qué vemos con nuestros teléfonos? ¿Qué vemos en nuestras computadoras? ¿Qué vemos en los televisores muchas veces? Seguimos tratando de ser tan santos como dentro de la congregación. ¿Dónde está la Torá? ¿Acaso la Torá solamente está dentro de la quejilá, dentro de las cuatro paredes, dentro de la congregación? ¿O la Torá está en nuestra vida? La Torá está en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Y todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos, está llena de ella. No hay nada fuera de lo que hagamos que no esté la Torá ni que esté el Eterno. Todo lo que hacemos, hasta ir al baño, ahí también, pues el Eterno lo permitió. El comer, el dormir, cada actividad que nosotros hagamos, el Eterno está allí. No le decimos al Eterno, bueno, ahorita voy a ver una cosa que no es muy adecuada. Eterno, puedes salirte del cuarto, o Eterno, puedes salirte de la casa. O mira, voy a hacer una fiesta, voy a hacer un pequeño bochinche. Eterno, no estés aquí. Dios, no estés aquí porque no es lugar para ti. No. Dios está en todo lugar y en cada momento. No puede haber un instante en nuestra vida que no nos alejemos de Dios. Dios está en todo nuestro instante de vida. La rebelión no puede ser parte de nuestra vida. La rebelión es idolatría. Y la idolatría, como todos bien sabemos, no está permitido en nuestro pueblo y en nuestra enseñanza. El mismo Mashiach Yeshua no dejaba que la gente lo idolatrara. ¿Por qué entonces lo idolatran? Él es el camino. Él fue el mensaje para poder llegar al Padre. Y Mashiach Yeshua ha tocado tu vida como la Torá. La ha vivificado a través de su Ruach HaKodesh del Eterno. Debemos ser como la vara de Aarón. Debemos ser como Israel, florecer, levantarnos. Debemos ser como Mashiach, de la muerte levantarnos. Debemos ser esa vara de Aarón. Debemos florecer y dar frutos cada día. Cada día nosotros debemos emprender los caminos de la Torá. Cada día tratar de cumplir mandamientos. Cada día tratar de ser obedientes al Eterno en todo momento. Bien nos lo dice Rav Shaul cuando lo leemos aquí en el libro de Romanos. ¿Quién es un verdadero judío? ¿Ah? ¿Quién es un verdadero judío? Un verdadero judío es el que cumple la Torá. No la circuncisión, no el bar mitzvah, o cumplir la fiesta o hacer Shabbat solamente. Eso es parte de los mandamientos. Un verdadero judío realmente es el que ama a Dios. Y todos los que amamos a Dios, todos los que amamos al Eterno, queremos cumplir sus mandamientos. No es algo obligatorio. No es algo de peso. Peso es algo cuando lo hacemos obligado o cuando no queremos. Obviamente hay una lucha en nuestras vidas. Hay una lucha en nuestro ser, de la carne y el espíritu, de nuestra neshama. Usualmente es así, sobre todo cuando nos levantamos. Cuando nos levantamos, nuestra neshama, nuestro espíritu dice, wow, una nueva oportunidad, un nuevo día para hacer las cosas bien. Una nueva oportunidad para hacer algo nuevo. ¿Y qué nos dice nuestro cuerpo? No vale, vamos a dormir 5 minutos más. Vamos a seguir durmiendo, que está sabrosa la cama.
Y hay una lucha constante en que lo que quiere hacer nuestro cuerpo, lo que quiere hacer nuestro espíritu, cumplir la Torá, cumplir los mandamientos, es justamente restringirnos de cosas, deseos personales. Cuando nos restringimos de deseos personales, estamos pisando la rebelión. Porque la rebelión es un deseo personal. La rebelión es algo de idolatría, es algo que es mucho más importante que el Eterno. Pero cuando nosotros decimos, no, no es mi carne, no soy yo tengo que obedecer al Eterno. Yo quiero cumplir sus mandamientos y lo quiero hacer por amor, porque Él me ha amado primero. Me acuerdo ahorita, en este instante, la historia de Pedro, cuando Yeshua resucita, cuando él busca de hablar con Pedro. De hecho, ellos estaban pescando, nos dice la palabra que ellos estaban pescando y de repente no pescaban nada, algo que usualmente a Pedro le pasaba, que usualmente a Pedro le pasaba que no pescaba nada. Y un hombre le dice, ¿han pescado algo? No, no hemos pescado nada. Bueno, tira la red para el otro lado. Ahora sí vas a pescar. Y Pedro lo hacía y la barca llena de peces. Inmediatamente reconoció que era la voz del maestro. Él no esperó de darle con acercar la barca para la orilla. No, él saltó, inmediatamente nadó y se acercó. Cuando estaban comiendo y compartiendo, creo que el que más fue confrontado con la negación fue Pedro. Kefas. Imagínense cómo estuvo su espíritu, su neshama durante todo ese tiempo, sabiendo que había negado, que en cierto modo había sido una rebelión. No, yo sí puedo, yo sí creo en ti, yo jamás te negaría. Y Yeshua le dijo, al cantar el gallo a la tercera vez ya me habrías negado. Me vas a negar ya 3 veces al cantar del gallo. Del levita que llamaba para las oraciones. Él, imagínense la tristeza de Kefas. Una tristeza profunda de haber negado a su maestro. De haber dicho que él sí podía, que sí. Pero se dio cuenta, ¿no? Que por miedo lo había negado. Imagínense cómo Kefas se sintió cuando Yeshua fue sacrificado y cuando fue muerto. Debe haber sido momentos terribles en la vida de Pedro, de Kefas. Y a lo mejor tú has pasado momentos en que has caído en algo, en una situación que en cierto modo ha echado en tierra todos tus principios. Cuando le dijo, tú sabes que yo te amo.
Ahí Pedro reconoció que no es él, que no es yo te amo, no, es porque Yeshua lo amó primero, es que Pedro puede amar a Yeshua. Como la Torá nos ha amado a nosotros, los mandamientos del Eterno que han sido entregados nos ha amado a nosotros, nosotros podemos amar al Eterno. Que la rebelión esté en nuestras vidas. Que la rebelión sea algo que esté apartado de nuestras vidas. Que quitemos la idolatría de nuestros pensamientos, de nuestro yo, de nuestro ego. Y reverdecer como la vara de Aarón. Dar fruto en todo momento para que el Eterno confirme nuestro llamado. Que el Eterno bendiga a Israel. Que el Eterno bendiga a toda la comunidad y a usted que me está escuchando. Con el permiso del rabino, quiero hacer la bendición sacerdotal para todo el que me está escuchando, para usted y su familia. Y que pronto podamos estar juntos nuevamente en nuestra amada congregación Bey Jacob. A todas las personas que no han escuchado nos pueden escribir. Esto saldrá por YouTube también, en la página de YouTube. Y que el Eterno nos levante como la vara de Aarón, nos reverdezca, nos haga florecer. Que podamos ser levantados como Mashiach Yeshua. Que podamos ser levantados como Israel y dar frutos en todo momento. Llevareje Adonai beishmereja, Yaer Adonai panaveleja beijuneka, Isa Adonai panaveleja beyasem leja shalom. Que Adonai bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Que Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Y pondré mi nombre a los hijos de Israel y los bendeciré, dijo el Eterno, a través de Moshe. Amén y amén. Shabbat shalom para todos. Shabbat shalom.